Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Trabajo, este programa que hace hoy su estreno por la pantalla de Barricada TV, un programa sindical que busca analizar la actualidad político y social de nuestra Argentina desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras organizados, no solamente en los sindicatos tradicionales que conocemos, sino también en las nuevas organizaciones del campo popular. La idea, en este contexto tan especial, es poder abarcar los desafíos que está imponiendo el gobierno de Javier Milei con sus políticas que directamente, no solamente son de ajuste, sino de recorte del Estado y, por supuesto, de un ataque a la clase trabajadora como pocas veces se vio en nuestra historia. Pero también, no solamente hablar de este gobierno, sino de quienes están detrás de la actual gestión de estos sectores económicos, poder ubicarlos para también entender este ataque, de qué se trata y a quiénes beneficia. Al mismo tiempo nos interesa poder analizar cómo están impactando en el mundo del trabajo las nuevas tecnologías que están, por supuesto, realizando y generando un desafío para las formas tradicionales de organización. También sobre las demandas que tiene la clase trabajadora y los trabajadores y trabajadoras por más derechos, también por resguardar las históricas conquistas que fueron logradas por nuestro pueblo, que definen y también diferencian a la clase trabajadora argentina de las de otros países de nuestro continente. De esta manera arrancamos con el primer programa de Voces del Trabajo por la pantalla de Barricada TV y en el día de hoy nos están visitando Laura Sibeli. Ella es referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidas y también de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Qué lindo estar en este primer programa, así que muchas gracias por la invitación. Y Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional y también trabajador de PAMI. Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, contento también de estar en este programa, en este primer programa. Antes de hablar con ustedes, nosotros nos vamos a ir a ver un fragmento para darle introducción a este programa. Tenemos un testimonio de Javier Milei hace unos pocos días y también días después de lo que fue la aprobación con modificaciones de la Ley Bases en el Congreso. Yo tengo plena conciencia de que estamos mal. Pero también es cierto que cuando asumimos el 85% de la gente se sentía mal y hoy ese número cayó a 65%. Cuando nosotros asumimos el 20% de la gente creía que de acá a un año íbamos a estar mejor. Ahora ese número es casi 60%. Es decir, lo que estamos haciendo es pagar la cuenta del desastre de los últimos 20 años, hasta te diría del desastre de los últimos 100 años. Entonces, la diferencia es que esta vez se está haciendo un cambio en serio, en la dirección correcta y de manera contundente. Entonces, y eso lo empezás a ver. ¿Por qué? Porque la actividad empezó a rebotar, porque lo que vos ves es que además los salarios le están ganando a la inflación, las jubilaciones le están ganando a la inflación, la economía está subcapitalizada y hay oportunidades enormes de inversión. Además, el ahorro fiscal que estamos generando, le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI y eso se va a transformar en ahorro, en inversión, en crecimiento. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es, entiendo que estamos mal, pero estamos sentando las bases de la gran Argentina. Si estamos sentando las bases para que en 40 años digan, mira, acá estuvo el punto de inflexión de la Argentina. Acá es cuando Argentina cambió y empezó a ser grande de nuevo. Pasaba el presidente Javier Milei y está claro que, la discusión política se corrió hacia la derecha, que hay un avance como pocas veces, como decía en la introducción, contra la clase trabajadora. Y Rodo, en varias de tus intervenciones decías que este gobierno tiene nos tiene una suerte de libertad condicional y que está en riesgo la democracia misma del país. ¿A qué vino Javier Milei en esta gestión? ¿Cuál es el plan del presidente y también de sus aliados? ¿Qué es lo que analizás? Leyendo un poco también el detrás de esto que acabamos de escuchar el fragmento. Bueno, nosotros sin lugar a dudas pensamos que lo que existe no es un gobierno que se traduce en un plan para colonizar la Argentina. Milei es un empleado bien pago de todas las empresas multinacionales. Solo así se explica que un empresario como Paolo Roca tenga más funcionarios designados en el gabinete nacional que la propia fuerza política que ganó las elecciones. Esa motosierra con la que ganó Milei la contienda electoral ya no la tiene él. Esa motosierra en este momento
la tiene Techín. Y sin lugar a dudas, cuando hablamos de un plan para colonizar la Argentina, uno basta con analizar, puede tener la ideología política que con total libertad cada uno puede profesar, pero lo cierto es que si te cambio el cuadro de Evita por el de Menem, si un 24 de marzo difundo un video para reivindicar la teoría de los dos demonios, si aquella jornada que tengo que reivindicar a los héroes de Malvinas, llamo a reconciliarnos con el peor horror que le tocó vivir a nuestro país, y desfinancio las universidades públicas, desfinancio el sistema público de salud, sin lugar a dudas no estamos frente a un ajuste más. No estamos frente a cualquier gobierno, estamos frente a un plan para colonizar la Argentina y nosotros tenemos que evitarlo. Eso de libertad condicional, bueno, no es exagerar, son datos de la realidad. La democracia empieza a quedar atrás por estos días y comenzamos a ingresar hacia un nuevo régimen absolutamente totalitario. Se eligió un presidente que por estas horas se parece bastante a un dictador. ¿Crees que busca ahí un proyecto de corto plazo, de saqueo inmediato, o hay un proyecto quizás de largo plazo, de cambiar, de girar el discurso, la opinión pública? Bueno, como de muchas cosas que se han defendido en Argentina por mucho tiempo, ¿no? Sin lugar a dudas, hay un proyecto para empobrecer a toda la ciudadanía. Nos están presentando un modelo de país en el que no ingresamos con una vida digna, trabajadoras, trabajadores, jubiladas y jubilados. Y por eso se necesita un protocolo antimovilización, por eso pretenden, de manera absolutamente ilegal, regular mediante una resolución ministerial lo que es un derecho consagrado constitucionalmente como el derecho de huelga y el derecho de manifestación y de libertad de expresión. No debiéramos naturalizar, y muchos colegas suyos, así como ayudan al gobierno nacional en el eufemismo de que no hay despidos, hay contratos que se terminan, bueno, lo mismo ocurre. ¿De verdad vamos a naturalizar que metan presa a la gente sin que exista ningún motivo? ¿De verdad vamos a naturalizar gases, palos sobre la jubilada, los jubilados, balas sobre los periodistas? Es muy peligroso lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina. Intentan infundir miedo, temor. Nosotros, por supuesto, estamos para decir, no lo van a lograr. No nos vamos a dejar pisotear y creemos que la manera más eficaz de enfrentar a este gobierno que vulnera derechos constitucionales es precisamente ejerciendo nuestros derechos constitucionales, que es la huelga y la movilización. Tenemos un presidente que está enfermo de odio. Bueno, nosotros lo vamos a curar a huelga y movilización. Laura Milei intenta llevar su plan de gobierno con mucha decisión, ¿no? Lo vemos también, por supuesto, no solamente en las formas que tenía en la campaña, sino también en cómo viene intentando llevar adelante su gestión. Pasaron 6 meses, ¿no? Decíamos recién antes de empezar el programa, y parece que hubiesen pasado 4 años. ¿Qué crees que es lo que está permitiendo que avancen estas medidas en las que pudo avanzar hasta ahora Javier Milei? Y también cómo hablar, cómo dialogar, cómo informar quizás a un compañero o compañera, un trabajador, trabajadora, de lo que significa todo esto que pasó en tan poco tiempo para su realidad, para su vida y la de nuestro pueblo. Bueno, la verdad es que creo que este gobierno es uno de los gobiernos más audaces de la derecha argentina y vino muy fuertemente a cambiar profundamente un modelo de país. No para bien, no para los intereses de nuestro pueblo, sino para unas minorías que se quieren llevar todas las riquezas y todas las ganancias, y saben que con un Estado fuerte, con un país con derechos laborales, con un país en democracia, eso no se puede hacer. Entonces, claramente, como decía acá el compañero, vienen a sacar nuestros derechos, a restaurar un Estado, ¿no? Y no lo mintió, lo dijo en la campaña, digo, yo viene en contra del Estado, pero no un Estado
para mejorar, para generar mejores políticas, para que sea más eficiente, porque podemos cuestionar muchas veces algunas cuestiones generales que para generar alguna política pública es engorroso y demás, y que sea más transparente y demás. Esto vino para sacar todos los derechos, lo dice, para borrar 100 años de historia, ¿no? ¿Qué quieren decir estos 100 años? Son los últimos años donde el pueblo trabajador ha podido conseguir derechos. A pesar de todo eso, nosotros seguimos organizándonos, vamos a seguir enfrentando, y ahí es donde tenemos que dar el debate con nuestros compañeros, ¿no? A Milei no vino en un plato volador, aunque pareciera a veces que bajó de un plato volador, porque la verdad que es un tipo que te habla de una realidad. Recién escuchábamos números que no sé de dónde saca las estadísticas, porque evidentemente nunca va a un supermercado, nunca va de una semana a la otra a comprar la leche y ve cómo va aumentando, ni cuánto aumenta la verdura, la carne y las cosas básicas para comer. De ese plato volador bajó, pero la verdad es que vino con claridad. O sea, el DNU y la ley base son dos medidas para reformar la estructura social argentina, pero para peor. Entonces nosotros con nuestros compañeros que lo votaron, porque ha habido un montón de trabajadores del pueblo pobre, de sectores medios, de jubilados, jubiladas que lo han votado a Milei. Yo creo que, y estamos todos convencidos, que nadie votó para vivir mal, todo el mundo vota porque se creyó que iba a cobrar en dólares, no sé, había gente que pensaba que iba a cobrar el potencial trabajo en dólares, pero la verdad es que en ese debate sobre la casta, sobre sacar y cuestionar los privilegios de un sector que existe y que sigue existiendo y que él no ha tocado absolutamente nada, tanto en la política como en la justicia, como en sectores empresariales, ese sector sigue manejando los hilos de todo esto y estamos viendo en todas sus medidas, no hubo una medida a favor, no hay una medida en la ley bases, en el DNU, que mejore las condiciones de ningún trabajador y trabajadora jubilado en actividad, en blanco, en negro, en ninguna condición, a nadie le mejora absolutamente nada. Entonces, es un gobierno que vino a transformar profundamente la Argentina, es un gobierno que le mintió porque dijo que iba contra la casta y que la gente iba a vivir mejor. La verdad que en 6 meses, no sé dónde están sus estadísticas de plato volador, pero las nuestras, la inflación, o sea, sí, de una inflación terrible como fue en diciembre, se estancó, pero tenemos números similares a la del año pasado que por poco más en los medios de comunicación hablaban de hiperinflación. Estamos atravesando desocupación nuevamente. O sea, nosotros que venimos de la economía popular, donde la gente que se inventa su trabajo para sobrevivir, desgraciadamente el índice de la economía popular crece. O sea, crece el desocupado, que es aquel que sale a buscar su trabajo, o porque fue despedido, o porque sale al mercado laboral porque es joven, o demás, y crece el que se inventa el laburo para sobrevivir, porque eso es la economía popular, y eso no son buenos indicadores para nuestro país. La verdad que el crecimiento de la economía popular desorganizada, que un tipo tenga que salir a poner una parrillita en la puerta de su casa, a vender pañuelito, a limpiar un auto, a cartonear, bueno, el tema del cartón también habría que tocarlo específicamente, porque hay una política específica para generar importaciones y dejar de producir cajas de cartón en Argentina. Por ende, el cartonero hoy está en crisis porque están cerrando los lugares donde venden el cartón, entonces, y donde se compra. Entonces, la verdad es que no vemos un indicador positivo. En números concretos para cualquier laburante, no es verdad que el salario aumentó, no es verdad que las jubilaciones la están ganando la inflación, no es verdad que ningún argentino laburante hoy está en mejores condiciones. Está viendo si paga la luz este mes o si paga el gas, aquel que tiene cierta formalidad en su vida, y aquel que vive en un barrio popular está viendo si se compra la garrafa o si se hace fuego para poder calentarse esta noche terrible de invierno. La verdad es que es muy grave la situación, es un gobierno de mucha profundidad, es un gobierno antidemocrático, es un gobierno que viene realmente a sacarle los derechos históricos de este país, que tienen que ver con los derechos laborales, con los derechos jubilatorios, con los derechos básicos de la educación y la salud, porque atentó sobre las universidades, pero también desfinanció la educación pública en todas las provincias. Entonces, la verdad es que no estamos atravesando un buen momento, y creo que es fácil hablar ahora. Yo venía recién de hablar con unos compañeros, porque no te estoy contando lo que va a pasar, la estás viviendo. Entonces me parece que ese voto que en algún momento de algunos sectores era para vivir mejor, ahora dice, che, pero no la estoy pasando bien. No hay nada que hiciste que esté mejor. Quizás en eso hoy todavía hay gente que te dice, bueno, hay que tener la paciencia, sí,
porque se pasaron 6 meses, pero la verdad es que no hay nadie que te dice está mejor. De última, ¿cómo es estar mejor? Tiene más capacidad de tolerar y esperar, y hay otro que dice no aguanto más. Bueno, me parece que nosotros, las organizaciones, hoy tenemos que estar unidas, tenemos que seguir construyendo, por lo menos en el caso de la economía popular, tratar de generar mayor organización. Es muy complicado porque las políticas públicas que acompañan las mejores condiciones de la economía popular han sido desfinanciadas, han sido totalmente desguazados todos los programas y no crearon ninguna alternativa, porque también es así como, acá se cura la enfermedad matando al enfermo, ¿no? Así de grave se piensa cuando hay un cuestionamiento a alguna política o a algún programa, se anula, en vez de decir, bueno, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo tenemos un Estado más eficiente? ¿No te gusta como lo hacía el anterior? Bueno, decime cómo se hace ahora, pero no lo cerramos. Bueno, es una lógica y no es una lógica, para mí, de mala gestión. No es un problema de mala gestión. Es una decisión política de achicar el Estado, de desguazar todos los derechos que tiene el Estado para todo nuestro pueblo argentino. ¿Y para qué? Como decía acá el compañero, porque quieren hacernos más colonia, porque quieren vender todo lo que tenemos, que es mucho. Tenemos agua, litio, alimentos, tierra, y la verdad es que sabemos que vienen por eso, y nosotros tenemos que seguir generando conciencia, seguir a las calles, seguir luchando y no dejar que se desguace este país, ¿no? Dentro de la ley de bases tenemos una reforma laboral, ¿no? Y por supuesto que el mundo gremial lo afecta de plano y de lleno. ¿Cuáles son los puntos claves, Rodolfo? Y también, ¿qué te pasa, ¿no? cuando pensás como sindicalista de que eso tuvo una aprobación en el Congreso? Yo escuchaba la justicia social, ese concepto, si uno pudiera lograr una simplificación extrema, sería algo así como quitarle, sacarle a los que más tienen para poder distribuirlo o darle a los que menos tienen. Me imaginaba que los que más tienen terminaron poniendo un presidente hace 6 meses, con el voto de los que menos tienen. Y estamos justo en el proceso en el que los que menos tienen se están dando cuenta que ese presidente que pusieron nunca va a ser de ellos, que ese presidente que pusieron se asienta en una matriz ideológica, que es donde decimos no estamos frente a un gobierno al que se le pueda exigir un cambio de rumbo o un giro en sus políticas económicas, como sí nos ha ocurrido con otros gobiernos anteriores. Por lo tanto, a este gobierno hay que confrontarlo. Senadoras y senadores sinvergüenzas, al igual que las diputadas y diputados que levantaron la mano, son nuestros verdugos. Apretan el gatillo, pretenden liquidarnos como sociedad. Le están haciendo el trabajo sucio al gobierno. Por eso yo no me asombré cuando este presidente asumía y les habló de espaldas al Congreso. Habría algunos que, bueno, levantaron la voz, pero esa manda constitucional que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, tal vez esté perimida, y haya que recuperar más mecanismos de participación de democracia directa. Porque yo me pregunto, frente a la ley bases, por ejemplo, que habilita, que pone al Estado al servicio del saqueo, a la nación de rodillas, pero que habilita, por ejemplo, para tomar un solo ejemplo escandaloso, que es el uso del agua, que frente a ese bien escaso, ese derecho humano fundamental que tenemos todas y todos de acceder al agua, la prioridad, a partir de lo que votaron las senadoras y los senadores, la prioridad de consumo la van a tener las empresas. Yo me pregunto, ¿qué pensaríamos si le vamos a preguntar a todo el pueblo en un plebiscito o en un referéndum si están de acuerdo con que la prioridad del consumo del agua la tengan las empresas o que se lleven todos los dólares afuera sin ningún tipo de control, que contaminen el agua de nuestros ríos, lagos y mares, depreden nuestros suelos, contaminen el medio ambiente, enfermando a las generaciones presentes y matando a las generaciones futuras? Seguramente si el pueblo sería consultado, el resultado sería totalmente opuesto al que surge cada vez que votan ahí adentro en el Congreso. Por lo tanto, están absolutamente desprestigiados la enorme mayoría de diputadas y diputados, senadoras y senadores sinvergüenzas que están ahí adentro. Está bien que lo llamen ratas, se lo ganaron.
después de tantas décadas. Reitero, no es bueno generalizar, pero la mayoría de las y los que están ahí adentro. Yendo más concretamente a la pregunta, nos presentan una reforma laboral bajo el título de modernización, cuando en realidad es un verdadero retroceso al siglo XIX. La OIT ya estudió 63 países del mundo, encargó un análisis de cuáles fueron los efectos de la crisis del 2008, qué consecuencias generaba en el mundo, y estudió países que impulsaron legislaciones similares a estas que se acaban de votar en el Senado y que ahora van a volver a ser tratadas en diputados. Y en todos lados fracasó. Es decir, que estamos frente a una reforma laboral que no va a contribuir en generar mayor empleo, ni en mejorar los indicadores económicos y sociales. Por el contrario, en todos los casos van a empeorar. Una ley que cuando amplía el periodo de prueba favorece una altísima rotación de trabajadores, más explotación, más precariedad y además sumisión, porque para lograr estabilidad en un determinado puesto de trabajo, bueno, va a haber que esclavizarse a niveles extremos. Hay que hacer todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno cuando hay una emergencia en empleo y emergencia de salarios como ahora. Yo, en nuestra representación específica de las trabajadoras y trabajadores estatales, es más alarmante aún esta reforma laboral. Nos dejan en disponibilidad. Esto ocurrió solo durante los gobiernos de facto, durante las dictaduras en nuestro país. En aquel momento se lo denominó la ley de prescindibilidad. En este caso, frente al cierre de un organismo, o si se excede la dotación óptima de personal, directamente se pasa a estar en disponibilidad y si no se es reubicado en una empresa, despedido sin tener en cuenta la antigüedad. Por supuesto que van a poder despedir embarazadas, aquellos con enfermedades graves o quienes se hayan accidentado. Los traslados van a ser compulsivos y quien se niegue también podrá ser despedido. Por lo tanto, si uno pudiera sintetizar las políticas de este gobierno, y ya creo que lo podemos hacer todas y todos, yo soy de los optimistas, ¿no? En realidad de que el apoyo popular lo pierde de manera acelerada este gobierno. El 75% de la población, ojo, encuestas de UNICEF, porque colegas suyos repiten como loros desde que asumió el gobierno, no sé qué imagen tiene el presidente y cada vez que despide un estatal parece que mejoran la imagen. Eso es mentira. No repiten como loros que ya el 75% de las argentinas y de los argentinos se dio cuenta y acepta que el ajuste lo estamos pagando todas y todos, que más de la mitad de la población empeoró y cree que vamos a estar peor, que el 85% de los hogares argentinos sus ingresos no les alcanza para cubrir los gastos mensuales y que todo se debe, novedad, a las medidas económicas que impulsó este gobierno. Usted no me va a encontrar a mí ni a mi sindicato defendiendo al gobierno anterior, pero estamos muy contentos que ya la población empiece a darse cuenta que es el programa económico que se empezó a instaurar a partir del 10 de diciembre el que nos está generando este daño irreparable como sociedad. Clarísimo. Bueno, mucho para profundizar. Nos va a quedar corto el programa seguramente. Nos vamos a un corte y ya seguimos con más Voces del Trabajo. Bueno, continuamos con Voces del Trabajo. Ahora nos metemos un poco en lo que ha demandado las organizaciones sociales desde que salieron a la calle, desde que empezó este gobierno y que han desatado uno de los escándalos más grandes de este gobierno de corrupción. Mientras tanto, el gobierno decía desde sus inicios, con la llegada de Petovelo al Ministerio de Capital Humano, que se creaba una brigada anticorrupción de los planes sociales, ¿no? Esto de quitar el negocio de la extorsión y el robo de las organizaciones, algo que repitieron hasta el hartazgo tanto Milei como Petovelo. Sin embargo, esta movilización desató y terminó mostrando esta gran situación alrededor de los alimentos retenidos. Bueno,
¿Crees que hay un objetivo, Laura, de golpear, y cuál es el de golpear a los movimientos sociales en específico con este ataque? Y bueno, y también qué se ha demostrado, cuál es la fuerza que tiene este sector, que tan movilizado estuvo por una demanda tan básica como que llegue alimentos a los barrios. Sí, creo que el primer punto, por supuesto que parte de este plan tiene que ir con el desarme de los movimientos sociales y de los sindicatos. Digo, no, obviamente que sabe quienes vamos a resistir en la calle y vamos a seguir y confrontar a este gobierno es el sector del pueblo trabajador organizado, tanto sea desde el lugar más formal como el informal, dentro del gran campo de los movimientos sociales. Y es uno de los primeros puntos que vienen desde la campaña hasta la actualidad, tratando de desorganizarnos, sacándonos de intermediarios, entre comillas. Por supuesto que nosotros no somos intermediarios, nosotros trabajamos y acompañamos políticas públicas, las pensamos, las proponemos y decimos que el Estado tiene que estar presente para mejorar las condiciones de trabajo en el caso de la economía popular. En este marco, lo más elemental que tiene nuestro pueblo y cualquier ciudadano es comer. O sea, estamos hablando de alrededor de 45.000 comedores y merenderos registrados en el RENACOM, en el cual se asisten a un montón de personas, sobre todo niños y niñas, centralmente la niñez, pero bueno, post pandemia quedó un hábito que quizás la gente que no asiste o está cercana a un comedor no conoce, que es llevarse la vianda. O sea, ahora no es tanto la asistencia al comedor, sino llevarse la vianda, o sea, el tupper, para toda la familia. O sea, ya los comedores en los últimos años vienen asistiendo a las familias en su totalidad, entonces se llevan 5, 6, 10 porciones de acuerdo lo demandan. La verdad es que es escandaloso lo que este gobierno viene haciendo con el tema de los alimentos, porque, vuelvo a repetir, esta idea de supuestamente mejorar, ¿qué hacemos? Sacamos todas las políticas públicas de asistencia, todos los programas de asistencia, o, mejor dicho, se lo damos a algunos 2 o 3 amigos y para generar algunas cuestiones espurias, como se viene demostrando ahora con el escándalo de las contrataciones de la OEI. La verdad es que Milei y Petovelo dijeron públicamente desde que asumieron y hasta ahora ya no lo repiten, pero que su principal prioridad era asistir de forma alimentaria. Bueno, la verdad es que no lo han hecho, la plata no la usan y llegamos al escándalo de que todavía tienen la comida guardada en Villa Celina y en Tucumán, que no la reparten y hasta el día de la fecha no han entregado el plan de trabajo de qué van a hacer con esa comida después de mentiras y mentiras y mentiras, que era para inundaciones, para catástrofe, que era para la compra de comedores, que no, que sí, qué sé yo. La verdad es que siguen teniendo la comida guardada porque son perversos, además, porque preferían que se pudra antes de dárselo a un comedor de un movimiento, de la iglesia o de quien sea, porque la verdad es que no se lo habían entregado a nadie para que se pudra. Si no sale este escándalo, la verdad que el tema no se hablaba y sin generar ninguna respuesta ni solución en términos de política para resolver el tema del hambre. Desgraciadamente la demanda sigue creciendo, un montón de comedores no tienen alimentos para funcionar, no solo que además, no solo se bajó el incremento de alimentos, aumentó la demanda, sino que se le bajó el sueldo a las cocineras al 50%. O sea, hoy una cocinera gana la mitad que hace 3 meses atrás. Desconociendo ese trabajo, desconociendo el laburo social que se hacen en los comedores, porque no es solo la asistencia alimentaria, sino el acompañamiento social que se hace todos los días con los niños, con las niñas, con los abuelos, con los derechos sociales que para conseguir un turno en ANSES, para conseguir un DNI, un montón de trabajo, acompañamiento de violencia, un montón de laburos de educación, de salud, promoción de género. Hay un montón de sinfín de laburos que se hacen dentro de los espacios comedores. Pero centralmente lo que ha hecho este gobierno para mí es de lo más perverso realmente, porque no solo no hacen políticas públicas, sino prefieren que la comida se pudra. Hoy estamos esperando la respuesta, como decía, de la causa esta de la comida, y por otro lado sigue la causa contra Petovelo por incumplimiento de funcionaria pública, que vamos a seguir a fondo, porque la verdad es que tienen que gobernar, les guste o no, agarrar un Estado, y el Estado tiene que generar determinadas políticas, y ellos tienen incluso los presupuestos. Muchos de estos presupuestos son de financiamiento internacional, que los vamos a tener que pagar, y no los están ejecutando, o lo empiezan a ejecutar solamente con algún amigo o amigo, como hicieron con el reparto de la leche. La verdad que
se hablan de intermediarios y ponen otra organización, el problema es que no le gustan nuestras organizaciones, no las organizaciones cercanas a ellos, y se vuelve a repetir lo mismo con ahora algunos convenios que vienen firmando con algunas organizaciones, pero la verdad es que no han hecho ninguna propuesta de mejorar ninguna política en relación a lo alimentario, no resuelven la entrega de alimentos y lo peor de todo es que no estamos igual que el 10 de diciembre. Estamos peor porque todos los días tenemos más demanda y cuando hablamos de demanda estamos hablando de gente que no tiene para comer. ¿Qué hace esa gente? Se va a los centros de la ciudad a revolver la bolsa de basura, a ver si consigue de la basura alguna porción de comida o camina kilómetros donde quizás hay un comedor todavía que funciona, porque los comedores asisten cada vez menos, tienen menos días para funcionar y demás. Entonces hay menos comida en los barrios, entonces quizás hay un comedor de tal iglesia que está funcionando y te haces kilómetros. Nosotros tenemos un comedor en Constitución que viene gente de todo el conurbano. Vos decís, ¿por qué te venís de Ezeiza? Marra un domingo a la Sí, mañana. domingo fue a ver si estábamos, bueno, parte del show mediático y circo, porque la verdad es que lo que vemos en muchos canales de televisión, sobre todo los canales estos afines, es un circo en relación a eso, y todo es circo. Bueno, la verdad es que de circo no se come y que van a tener que resolver este tema porque nosotros trabajamos para contener la situación. Hoy no hay alimentos y no sé, o sea, la gente en un momento va a revolver basura y después no sé qué hará. Nosotros nos ponemos a disposición de pensar, auditar, que se haga lo que sea necesario, pero la comida tiene que llegar a los comedores y merenderos que funcionan a lo largo y ancho del país porque la necesidad está, crece y la tenemos que asistir. Hace pocos días, Rodo, se hizo muy conocido un fragmento de Milei hablando de que él es un topo que está dentro del Estado para destruir al Estado mismo, ¿no? Algo que también lo dijo en campaña, por supuesto, siempre en detrimento del Estado. ¿Es posible esa destrucción del Estado? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el objetivo que hay atrás? Algo ya nos adelantaste en el bloque anterior. Y que en esto de estar hablando mal del Estado, incluso desde la campaña, ¿qué crees que cómo impacta eso en el sentido común, en los trabajadores y trabajadoras, con esto que ya repitió un par de veces Laura, de si funciona mal hay que destruirlo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pensás como representante de trabajadores estatales? Sí, en principio el presidente utiliza términos de guerra. Por lo tanto, lo primero que declaramos nosotros que para nosotros él es nuestro enemigo número uno en este momento, que no va a lograr destruir el Estado, porque al Estado le damos vida a nosotros, con nuestras propias vidas, y nos vamos a negar a servir a esos planeros con exenciones impositivas, a los violadores seriales de leyes laborales que se fugan a Uruguay, a los dueños de las energéticas que a tarifazo limpio que tiene que pagar el pueblo se volvieron multimillonarios en la Argentina, a los CEOs de los laboratorios. Esas son las lacras que tiene nuestro país. Lacras todas que lucran con nuestros esfuerzos, los esfuerzos de todas las argentinas y de todos los argentinos. Decir que va a despedir 50.000 estatales muestra de parte del presidente un profundo desconocimiento acerca del Estado. Desaparecería el Estado si ahora, el 30 de junio, despiden 50.000 trabajadores. No podría prestar los servicios básicos y esenciales. ¿Se quiere? Yo, frente a lo que decía ella, lo tomaba y digo, bueno, tal vez no tendremos que tener una mirada reflexiva y triunfó en las elecciones la idea que tenemos que discutir un nuevo Estado. Seguramente que sí. ¿Por qué no reflexionar y decir que con el correr del tiempo tal vez este Estado se fue alejando de las verdaderas necesidades de la gente, que no da la respuesta en tiempo oportuno o en la que el pueblo la espera? Y para eso estamos dispuestos, como trabajadores y trabajadoras estatales, a sentarnos en una mesa a debatir un nuevo Estado. Ahora, un Estado que esté al servicio de la gente, un Estado que esté al servicio de su pueblo, que sea capaz de mejorar la cantidad y la calidad de las prestaciones que brinda. Pero tenemos la sensación que todas estas reformas del Estado es precisamente para que este Estado se reduzca a una cáscara que sea capaz de garantizar solo los intereses de los grandes grupos empresarios
en nuestro país o para mejorar los negocios que 4 o 5 amigos de ellos tienen con el Estado. Yo siempre digo, bueno, no hay secretos. El liberalismo y la extrema derecha, Macri antes y ahora Milei, analiza o realiza lo que se denomina un mapeo de la conflictividad en el Estado. Donde no hay conflicto avanzo, donde hay conflicto no. Por lo tanto, hay que llamar a multiplicar todas las protestas en el Estado, en todo el país. Y por supuesto, comenzar a poner en evidencia a los gobernadores, especuladores compulsivos, que en esta suerte de pan para hoy y hambre para mañana piensan que porque vienen a garantizarse algún recurso más, alguna obrita más, se van a salvar de la tierra arrasada que está proponiendo este gobierno. El pacto que iba a ser de mayo, ahora que parece el 9 de julio, bueno, ese pacto en uno de sus puntos obliga a los firmantes a comprometerse a un gasto público consolidado del 25% del PBI. Si en diciembre era de 40 puntos del Producto Bruto Interno, ese gasto público consolidado, que quiere decir nación, provincias y municipios todos juntos. Es decir, que gobernadores que vayan van a estar firmando por todos sus intendentes también, independientemente a la fuerza política que pertenezcan. Si Milei de 40 puntos ajustó un 5 a nivel nacional, y tiene que ser del 25, y consolidado quiere decir todos juntos, quiere decir que los gobernadores que firmen se van a estar obligando a ajustar 10 puntos de sus respectivos PBI. Por lo tanto, este ajuste que se debate acá en la capital federal, este ajuste que se impulsa desde la capital federal, en realidad su mayor impacto a esta hora lo está teniendo en todas las provincias y los municipios, y los gobernadores y los intendentes son los primeros cómplices, al menos aquellas y aquellos gobernadores e intendentes que ahora están mirando para otro lado. Cuando escuchábamos al cordobés ese que ganó las elecciones, parecía el Che Guevara del interior, que nos iba a defender a todos de no sé qué centralismo porteño. Y ese hombre viene ahora y entra arrodillado a Buenos Aires. O ese del sur, de la Patagonia, que ya estaba colgado a la llave de gas y le iba a cortar el gas a todo el mundo, lo invitaron a la Casa Rosada, le dieron un cafecito, cuando salió dijo, tuve la mejor reunión desde que soy gobernador. Bueno, también nos ganamos mucho de lo que nos está pasando. Esperemos que reaccionen, que se despierten. Se viene una fecha importante, ahora el 30 de junio para todos los estatales y los trabajadores y trabajadoras. ¿Podés decirnos qué plan de acción tiene ATE con respecto a esto? Y bueno, y por supuesto, cómo enfrentarlo de cara a esta nueva amenaza de parte del gobierno. Parecería ser, y eso estábamos conversando, que avanza el tratamiento de la ley bases en diputados ahora, este jueves. Si eso es así, el Congreso Nacional de ATE, con la presencia de todas las provincias, que es la máxima autoridad que tiene nuestro sindicato, ya resolvió que vamos a llevar adelante una jornada nacional de lucha con movilización a la plaza de los dos congresos para el día que la ley base sea tratada en diputados. Y por supuesto que, frente a esta segunda ola de despidos anunciada por el gobierno nacional, el 30 de junio montar una vigilia. Esto es, que no descartamos, lo estamos definiendo en las próximas horas, permanencias pacíficas en todos los ministerios y en todos los organismos para garantizar a partir del próximo lunes, que es el primer día hábil del mes de julio, la continuidad laboral de esos más de 50.000 vínculos que vencen a fin de mes. Yo decía el eufemismo de decir que no hay despidos, sino que hay contratos que se vencen, y es porque todos estos muchachos y muchachas que están en el gobierno, como son empresarios o gerentes de empresas, creen que en el Estado pueden aplicar las mismas normas que en el ámbito privado. Esto es falso. En el Estado existe estabilidad en el empleo público, y lo que ha sucedido es que ha existido una precarización alarmante, y lo que se está afectando es precisamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El gobierno, frente al pedido de ATE que le hizo al presidente Milei que publicara el listado con los ñoquis, no pudo hacerlo. Hasta ahora no pudo comprobar que una sola o uno solo de los miles de despedidos en el Estado no prestaba servicios. Se desvaneció
frente a la mirada de toda la sociedad, la principal causal de despido que invocó el gobierno. Y aparecieron, resulta que los únicos ñoquis eran los de ellos, equipos de rugby enteros que estaban cobrando salarios de más de 1 millón de pesos sin ir a trabajar. Por lo tanto, sigo insistiendo, soy optimista en que el respaldo popular al presidente Milei y a su gobierno cae de manera acelerada por estas horas. Laura, hacia fines del año pasado teníamos por lo menos 400.000 afiliados más, afiliados y afiliadas a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Y existe una tensión, por supuesto, dentro del movimiento obrero sobre su incorporación, ¿no?, de la economía popular, también el lugar que tiene, algo que también salió a partir del debate alrededor del salario básico universal, ¿no?, muy quizás trayendo el debate hacia adelante. ¿Cómo lidian con eso? ¿Cómo vienen construyendo esos consensos? Contame un poco sobre esto. Bueno, la verdad es que los últimos meses han sido de una vorágine de calle y de luchas y de mucha unidad también, ¿no? Me parece que, a diferencia de otros años y todo el movimiento obrero en su conjunto, las distintas centrales, nosotros queremos ser parte de la CGT, pero con los compañeros de CTA nos encontramos todo el tiempo en la calle y estamos hermanados en las luchas. Y en ese sentido nosotros, la verdad es que nos ha atrapado la vorágine. Pero en esa vorágine, como decía, venimos instalando otro discurso. Y yo creo que los últimos años, hoy a la economía popular se la ve como un sector dentro de los trabajadores y trabajadoras. Se entendió que, desgraciadamente, las nuevas formas de trabajo han generado esta nueva versión del trabajo, que es aquel que el capital no necesita, no es desocupado. Y ¿por qué no es desocupado? Porque trabaja y se inventa su propio laburo sin patrón y hace lo que puede, changuea como puede, pero trabaja, y trabaja sin derechos, ¿no? Esto que quizás hace unos años no se veía, en los últimos años realmente se ha tomado desde los distintos gremios, algunos con más, les cuesta un poco más, otros no. Creo que la discusión es hacia dónde se va, ¿no? Esta discusión, bueno, ¿queremos el pleno empleo? Por supuesto. Pero la verdad es que la realidad de los últimos años demuestra que el mundo va más hacia generar más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hacia menos puestos del trabajo formal. Desgraciadamente, por los avances de la tecnología, por la reducción del trabajo en general, y porque hay una decisión del capital de que haya menos trabajadores con derecho y el resto que se la arregle, ¿no? En ese sentido, creo que desde la UTEP hemos podido ganar ese debate, hemos podido instalar y el reconocimiento de las distintas ramas de la economía popular, que trabajar de cartonero es un trabajo, que el trabajo sociocomunitario es trabajo, que el trabajo en la vía pública, las distintas formas, la organización cooperativa también es trabajo. Y en ese sentido, la verdad es que nos sentimos mucho más integrados y también la dinámica. Creo que todos hemos entendido que esto es juntos, es en unidad, es con los distintos gremios en la calle. Yo no creo que es sin otros. O sea, lo que puede dar y frenar los avances de este gobierno es terrible, es la unidad de la clase trabajadora, y las organizaciones de la clase trabajadora son los sindicatos. Entonces, en ese ámbito nosotros nos encontramos. Creo que los últimos, desde la asunción de las nuevas autoridades de la UTEP, que fue el 9 de diciembre del año pasado, hasta la fecha, nos hemos encontrado en un montón de veces, tanto en la calle, en encuentros, en conferencias de prensa, y con una agenda común que tiene que ver con esto: comparar este ajuste, comparar la reforma laboral, comparar la ley base, comparar el DNU y seguir peleando, tratando de generar un consenso que la gente que quizás votó este gobierno, vuelvo a insistir, se dé cuenta que lo están jodiendo realmente y profundamente, no solo a sí mismos, sino a sus hijos y a sus nietos, porque esto es tan profundo que se piensa 30, 40 y te diría hasta 100 años si realmente este modelo de país se llegara a instalar. La verdad es que, por eso, como te decías antes, donde fueron primero a tocar es ahí, a los sindicatos. Y obviamente nosotros somos parte de eso y obviamente sentimos todos los ataques permanentes, mediáticos, todas las denuncias, todas las campañas permanentes para decir que nuestro trabajo no existe. Y la verdad que es cuestión de ir a recorrer unidades productivas, cooperativas, se va a ver el gran trabajo de la economía popular y se ve lo que no está organizado, ¿no? O sea, se ve toda la gente que tiene que salir hoy todos los días a inventarse el laburo y que no tiene nada para
para poder solventar sus gastos, porque no hay más ni potenciar trabajo, ni ningún programa, porque el potenciar en los intermediarios, bueno, instalen un programa universal, que cualquiera que cumpla los requisitos, como planteamos con el salario básico. Por supuesto que este gobierno no lo va a hacer, porque en realidad lo que quiere es que desaparezcan las organizaciones. Y cuando digo desaparezca, lo digo en el término fuerte de lo que significa desaparecer, ¿no? O sea, realmente la campaña mediática, la persecución judicial que hay sobre las organizaciones y demás, obviamente siguen en ese camino, pero bueno, nosotros estamos acá firmes y vamos a seguir organizando a todos los otros trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con mucho menos recursos, con menos políticas públicas, pero convencidos que la única forma de mejorar las condiciones laborales es saliendo a la calle y generando unidad, ¿no? Y organización. Clarísimo. Bueno, nos quedamos sin tiempo en este corte. Ya vamos a volver en minutos con más Voces del Trabajo. Bueno, llegamos al último bloque de Voces del Trabajo y en este caso, bueno, queremos salir un poquito de la coyuntura, hablar un poco también de cómo llegaron a esta referencia que tienen y por eso de la cual se están hablando en nombre o acompañando también a tantos trabajadores y trabajadoras de sus rubros. Bueno, Laura, primero contanos vos cómo llegaste a la militancia, qué te llevó a involucrarte en este caso en la economía popular, cómo fue ese paso. Yo vengo más de la militancia de fines de los 90, de la resistencia al neoliberalismo, así que desgraciadamente ya no soy tan joven y vengo con esa experiencia tan negativa, ¿no? Soy joven de los 90 y bueno, siempre fui militando, movimientos sociales y demás, y en el 2016 empecé en el MTE, que obviamente es un movimiento que ya tiene más de 20 años, centralmente trabajamos con cartoneros, y empecé ahí yo soy de Quilmes, a trabajar con los carreros, donde se sufre una persecución muy grande. Es un tema en particular que tiene que ver con la tracción a sangre, donde aquellos que trabajan con carro y caballo son muy perseguidos, y bueno, empezamos a organizar, por lo menos de mi parte, ahí a los carreros y cartoneros en Quilmes. Rodó del sur, pero bastante más del sur, ¿no? Contanos un poco cómo también fue tu acercamiento a la militancia, en este caso también cómo decidiste involucrarte en el sindicalismo. Yo, bueno, como trabajador de la obra social me eligen delegado. Bueno, todo transcurría con normalidad hasta que fui una noche a ver al Sereno, recorría a la mañana el horario administrativo, a la noche a los Serenos que estaban afiliados al sindicato, y me lo encuentro llorando, a mí en ese momento un hombre mayor. Y bueno, le pregunto por qué, y bueno, era porque estaba precarizado, no tenía obra social, lloraba porque su hijo estaba solo haciendo cola en el hospital a las 4 de la mañana, muy enfermo, para poder lograr un turno para ser atendido. Eso hizo que en pleno apogeo del kirchnerismo, recuerdo, instalemos una carpa negra en mi sector de trabajo. Luego eso, bueno, esa lucha nos fue llevando a otra instancia orgánica de nuestro sindicato, a conducir nuestro sindicato a nivel provincial. Y creo que hoy, por supuesto, tenemos esta oportunidad de conducir los destinos a nivel nacional que nos dieron todas nuestras compañeras y compañeros en el país, casi 500.000 de afiliados que tiene ATE, porque no le tuvimos nunca miedo a nadie, porque nos reímos de los patrones, porque no nos tomamos un café con un patrón, con un político, con una política. Si tenemos la plata, el café lo tomamos con los compañeros. A las patronales lo que tenemos que hacer es exigirles. Y entonces así fue como tomamos pozos petroleros. Y algunos creen que tener 53 causas judiciales nos intentan estigmatizar en muchos canales de ellos que decían, y no saben que en este sindicato, cuanto más causas se tienen, se aumenta la jerarquía. 53 causas judiciales, en ninguna existió una sola condena porque fueron todas causas armadas. Pero yo digo que tiene que ver con una decisión clara de no tener miedo y de enfrentar al poder político y al poder económico que casi siempre actúan en conjunto, como lo demostró, digo porque es una lucha nuestra que damos siempre, la del Lago Escondido, como lo mostró esa mansión del Lago Escondido, donde allí reunidos poder político, poder económico, poder mediático y judicial, tal vez estaban planificando una buena parte de estas medidas que se están llevando
adelante ahora. Así que bueno, llegamos a donde estamos ahora, creo yo, fruto de todas esas luchas que fuimos capaces de llevar adelante. No hay que confundirse. Desde que sos elegido delegado o delegada, tenés que elegir. O te aplauden tus jefes o te aplauden tus compañeros. Pero los dos a la vez no te pueden aplaudir. Yo tengo la sensación que durante muchos años, hubo alguna dirigencia sindical que cree que puede estar de los dos lados del mostrador a la vez. No. Más que nunca hoy hay que estar de este lado del mostrador, junto a la gente, confrontando a este gobierno. Yo no tengo miedo en decir desgastando al gobierno. Y no por eso somos alguien que está buscando interrumpir el orden democrático o constitucional. No vamos a caer en ese espacio común que a este presidente le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va a ir bien a todos los argentinos. Mentira. Si le va bien a este, con las ideas que tiene, nos va a ir muy mal a todas y a todos nosotros. Ahora hablabas de ese ataque mediático que muchas veces se da, seguramente tu persona también lo sufriste este último tiempo. ¿Cómo se lidia la vida personal, ¿no? Familiar, con ese plano, digamos, público de ataque cuando el nombre y apellido es el que figura, ¿no? Muchas veces con difamación, con mentiras en tantos medios masivos? Con total humildad, cuando se ha pasado por todo lo que pasó uno, en mi casa parecía un destacamento de la Policía Federal, patrulleros todo el día, preguntándole a los vecinos si éramos buenas personas, consumimos droga, tenemos armas, si somos buenos vecinos, tomamos alcohol. Por eso digo que no cualquiera. Está muy lindo protestar desde el Facebook, desde el X. Está muy lindo quejarse y criticar desde el café. Yo me río, porque realmente para confrontar el poder hace falta tener decisión, hace falta que toda una familia, en el caso de la familia de las y de los dirigentes, pasen por momentos absolutamente desagradables. Hay que poner mucho para estar. Luego creo que hay un mundo real y un mundo virtual. Yo cada vez que escribo un X y voy a ver los que critican, del glorioso 56%, el Macri ultraliberal, Dragon Ball Z, el Chavo del 8. ¿Qué está pensando las ciudadanas y los ciudadanos? Este gobierno está perdiendo ya. Laura, y en tu caso, mencionabas el tema Carreros, ¿no? Seguramente que este debate alrededor de la tracción a sangre seguramente también te habrá llevado en ese momento en la lucha allí en Quilmes, también, ¿no? Meterse seguramente de parte de algunos medios locales, por lo menos, a la cuestión personal. ¿Cómo se lidia eso? Es muy raro porque uno, cuando entra a la militancia, entra a confrontar en general contra los poderes, contra el Estado, un gobierno, la policía. Bueno, a mí me pasó en la defensa de los carreros, cuento muy cortito para que se entienda. Las personas que trabajan con un carro y caballo son generalmente cartoneros y viven de eso, y el animal es parte de su familia. Bajo ningún punto de vista defendemos el maltrato animal. O sea, al contrario, la organización estaba también para defender las mejores condiciones de la familia y del caballo. En esa lucha de mejorar, de proponer un sistema reciclado y demás, me encontré con un sector totalmente violento, muy parecido a la Libertad Avanza, lo que pasa que todavía no existía. Y no quiero decir que todas las personas que son proteccionistas lo son, pero con un nivel de violencia, de agresión, de amenazas terrible, o sea, una cosa increíble, el nivel de violencia. En el fondo, estoy totalmente convencida y me hago cargo de lo que digo, mucha de esa gente en realidad odia a los pobres, no defiende los animales. O sea, porque si queremos defender a los animales, defendemos a todo, a la familia. Muchas veces el carrero está en peores condiciones de vida y de salud que su animal. O sea, entonces en esa pelea la verdad que nos encontramos con un sector increíblemente violento. Y nada, yo doy mi vida en esto. O sea, empecé a militar a los 18, 19 años y la verdad que estoy convencida y no lo hago ni por mí, ni por un nombre. Hoy me toca representar a la UTEP, mañana no sé. Y la verdad es que lo hacemos para realmente defender esta patria, pero sobre todo para los más humildes. Juan,
Yo milito en el MTV, con Juan Grabois siempre dice una frase que a nosotros nos marca mucho: uno puede militar desde la panza, o sea, desde la necesidad, desde el corazón, que es el amor a otro, o desde las ideas, que es desde la cabeza. Y la verdad que a mí, por suerte, tuve la posibilidad de no tener necesidades, vivir en una familia humilde, pero con las necesidades cubiertas y poder elegir esto. Pero la verdad es que militar desde el corazón, ¿no? Desde el amor al otro, defender a los más humildes de nuestra patria que la pasan mal. Y uno ser una herramienta para esa transformación, me parece que es la vida, pasa por ahí. Y después habrá que enfrentar problemas, causas judiciales, que nos lleven en canas, que nos maltraten, que nos quieran escrachar, ensuciar. Pero yo estoy convencida donde uno está parado y que lo hago con total honestidad y con total entrega. Y en ese camino me parece que la militancia hace eso, ¿no? No soy yo, somos miles, por suerte, miles que en décadas y décadas seguimos creciendo y que vamos a transformar profundamente este país, realmente para defender a los más humildes de nuestra patria, al pueblo trabajador, a los trabajadores. Y la economía popular es eso, ¿no? Porque no es solo una discusión de derechos laborales, también tiene todo un trabajo comunitario, tiene un trabajo social muy importante y bueno, creo que ahí es donde uno va a seguir dando pelea y bueno, nos vamos a ir enfrentando, pero bueno, en mi caso fue muy sorpresivo encontrarme con algo que no esperaba, que es un sector muy agresivo y muy antipobre. Última pregunta y para los dos la misma, en este caso, y teniendo en cuenta estos tiempos. ¿Qué personaje histórico tienen que admiren o incluso también que quizás en esta etapa, en estos tiempos tan particulares, se les venga a la cabeza, lo piensen para tratar de también como tratar de dar los debates del hoy? Yo siempre pienso en Agustín Tosco. Por eso no es casual que hablé de desgaste. Porque Agustín Tosco decía que la felicidad del pueblo o la felicidad de las trabajadoras y los trabajadores no va a llegar como fruto del mejor paro o la mejor huelga que seamos capaces de hacer, sino como la resultante, el producto, la suma de todas aquellas acciones que seamos capaces de llevar adelante. Y nosotros recién estamos empezando. En tu caso, Laura. A mí la verdad que es un personaje, es un compañero, es Juan Grabois. Yo venía de otra experiencia y la verdad es que entrar al MTE y compartir con él la militancia me generó un gran aprendizaje, un gran compañero y me parece que uno de los dirigentes que tienen capacidad de pensar este país, de transformarlo profundamente, que tienen la capacidad de hacerlo y sobre todo desde un lugar muy distinto de la política, ¿no? Es otra dirigencia, otra forma de ver la política, otra forma de relacionarse con sus compañeros y sobre todo esa sensibilidad con la injusticia. Y me parece que desgraciadamente, y no voy a decir que todos, pero hay un alejamiento de algunos sectores de la política, incluso a veces compañeros que en el trajín de incorporarse al gobierno, al Estado, a las elecciones, se va perdiendo esa sensibilidad que el otro te preocupe. Y la verdad es que para mí hoy es un ejemplo de la actualidad de una generación que puede transformar este país. Muchas gracias a ambos por venir a este programa estreno de Voces del Trabajo y seguramente, bueno, lo seguiremos viendo en Barricada porque estamos en la calle cubriendo cada uno de los conflictos y también, por supuesto, invitándolas a nuestro noticiero popular. Así que, bueno, gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Nosotros los agradecidos siempre. Gracias. Bueno, así llegamos al final de este primer programa de Voces del Trabajo. Nos encontramos todos los lunes a las 21 horas por el 32.1 de la televisión digital abierta si están en el AMBA, en Capital Federal o alrededores, pero también, por supuesto, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en plataformas digitales, allí como todo el contenido que hacemos desde Barricada TV, este canal comunitario, autogestionado, que emite desde la fábrica recuperada IMPA en el barrio porteño de Almagro. Nos encontramos en la próxima edición.